caliente es el decir de los viejos que al cantar de guacharaca saben calcular el tiempo. Dicen que viene la hora, mira, para ponernos contentos. Se fue Bolívar ayer, pero hoy viene de regreso. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Dicen que Bolívar trae furia y coraje por dentro, al ver que nos han quitado lo que él dejó siendo nuestro. Dicen que viene caliente por nuestro comportamiento, al dejar caer su espada y también su pensamiento. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Dicen que viene a caballo, pero trae la gualdrapa, un arsenal de cariño para separar en la patria. La patria es una mujer y el regreso para amarla, contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla, y en vez de darle caricias lo que hacen es manosearla. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. 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 Vámonos. ¡Ey! Muchas gracias, José Blanco, por ese traslado sonoro. Así iniciamos el programa Viaje en el Tiempo a través de cada una de las frecuencias del sistema La Radio del Sur en todo el territorio nacional. En Caracas, la 98.5, en La Guaira, en Calabozo, en Valencia, en Barquisimeto, en Barcelona, Puerto La Cruz, en El Tigre, en Trujillo, en Rubio, en Palmira, en el Táchira. Escuchábamos en la voz de Ali Primera, Sangueo para el Regreso. Y eso nos complace porque el tema del día de hoy, ya los que están conectados en Facebook Live pueden darse por enterados de que hoy vamos a conversar sobre un tema que tiene que ver con nuestra realidad actual, pero también con nuestra realidad histórica, o nuestro pasado histórico más bien. Quiero decirles que trabajamos con mucho gusto y placer para ustedes en la presidencia de la Radio del Sur, Nieves Valdés, en la gerencia de contenidos, Tamar Sánchez, en la coordinación de programación, Samuel Romero, en los controles, el amigo José Blanco. José, ¿cuál es el apellido de tu mamá? Rosendo. José Blanco Rosendo. Y quien les habla, un servidor amigo, Aldemaro Barrios Romero. Bueno, ustedes ven, los que están en Facebook, los que están conectados a través de las frecuencias del sistema La Radio del Sur, hoy vamos a conversar de la historia de un despojo. Y ya deben imaginarse que se trata del tema de la Guayana Exequiba, del Exequibo. Y con nosotros en el estudio está el profesor magíster en Ciencias de la Información, historiador y profesor de Orden Interno de la Guardia Nacional, y también del Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación, el profesor Jorge Berrueta. ¿Cómo estás, Jorge? Oye, bueno, Aldemaro, gracias. Me encuentro muy bien, muy bien. De nuevo en Viaje en el Tiempo. De verdad que gracias por la invitación. Y bueno, a tocar un tema muy importante, ¿no? Y sensible para todos los venezolanos, y que vuelve a repuntar, aunque en esta oportunidad creo que se va a dar un antes y un después, ¿no?
por lo que ha adelantado, lo que ha anunciado nuestro presidente, y bueno, por la magnitud de todo lo que se ha avanzado y lo que se le ha logrado ubicar para de verdad materializar con una mayor fuerza y una mayor veracidad esa verdad histórica de Venezuela sobre el Esequibo. Ok, hagamos un contexto. Yo te agradezco mucho la visita que nos hace de la Radio del Sur, siempre eres bienvenido aquí. Jorge es un estudioso del tema y ha estado relacionado siendo entonces director del Archivo General de la Nación. Tuvo una serie de documentos históricos que le dan, digamos, los créditos para hablar sobre esto con propiedad. Pero hagamos un contexto, Jorge. Te propongo que hagamos un contexto primero, porque ciertamente estamos ante una situación de carácter coyuntural que ya tiene casi más de 100 años, pero que realmente es estructural, ¿saben? ¿Por qué lo digo yo que es estructural? Y ahí ya veo la atención que pone José. Cuando yo les digo algo, cuando un operador mira al moderador de un programa y le está poniendo atención, es porque la cosa está interesante. Porque en los ojos del público, de no sé cuántas personas nos escuchan a nosotros y nos ven a través de Facebook, no sé cuántas personas, no tengo idea, pueden ser millones, pero los ojos son los del operador. Los ojos del público son los del operador. Y si el operador está interesado en el tema, esto está bueno. ¿Por qué digo yo que es estructural? No, para un poco iniciar la conversa, Jorge. Porque se trata de una situación, un proceso histórico en el que los Estados Unidos, desde entonces, mostró su capacidad de rapacidad y de manejo hegemónico y control sobre los territorios de América. Eso no ha cambiado sustancialmente. Ahora, yo pudiera perfectamente, digamos, hablando ya en este contexto, porque no se trata de Guyana, no se trata de enfrentarnos con Guyana. En todo caso, la diplomacia de paz bolivariana expresada por el presidente Nicolás Maduro ha atendido ella puente. Ahora, pero pudiéramos entonces hablar un poco de cuál es la historia y por qué se dice que es un despojo el Esequibo. Sí, fíjate, ¿no? Aldemaro, el tema se remonta incluso, ¿no? Un poco más allá del laudo arbitral de París de 1899, ¿no? Se remonta al periodo hispánico, que es cuando España, digamos, que logra consolidar, digo España por el tema político-administrativo, pero realmente parte de la ancestralidad nuestra es la que logra, digamos, consolidar las posiciones, el territorio, y paradójicamente, ¿no?, al tema de la verdad histórica del colonialismo, por lo menos en el archivo, en los documentos del gobernador Centurión, hay algo bien interesante, ¿no?, que se trata de pueblos mixtos. Él habla ahí de pueblos mixtos de españoles con aborígenes para, bueno, afianzar el poblamiento y consolidar, pues, precisamente las posiciones en el territorio, ¿no? Y en aquel momento, pues, digamos que el vecino era Holanda, ¿no? Pero bueno. Eso no se llamaba también los territorios del Demerara. Exactamente, ¿no? Y bueno, con los Países Bajos, España en múltiples oportunidades tuvo situaciones conflictivas, incluso por el tema del posicionamiento. España terminó consolidando sus posiciones y todo quedó, digamos, desde el Tratado de Münster de 1640, imagínense ustedes por allá, 1648, se aclara la situación entre España y Holanda, los Países Bajos, y digamos que se fija cuál es la división de los territorios, ¿no? Dando el territorio Esequibo del lado hispánico, ¿no? Sin embargo, por ahí en 1814, Inglaterra se hace con los territorios que eran de Holanda. Entonces es Inglaterra la que empieza el proceso de expansión, bueno, buscando que, bueno, recursos naturales, en primer momento el tema de la madera, ¿no? Todas estas exploraciones de los botánicos, buscando todas esas plantas por el tema de las medicinas, y bueno, también hay que decirlo, sin lugar a dudas, hay aquí una búsqueda de los minerales, sobre todo el oro, ¿no?
que impulsa esa expansión de ellos, ¿no? Sin embargo, como lo sabemos, nuestro ejército libertador, a partir de 1817, con esa sabiduría estratégica del general Piar y ese liderazgo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar, ¿no? Un saludo a la cátedra Bolívar Piar, ¿no? Logran, consolidar la independencia de ese territorio de la antigua provincia de Angostura, que precisamente abarcaba en aquel momento los territorios del Esequibo. O sea, el Esequibo era parte de la provincia de Guayana, ¿no? De la antigua Angostura. Y precisamente, digamos que es el ejército libertador quien gana esos territorios, incluyendo el Esequibo, para lo que sería después, la República de Colombia, que ya nacida precisamente allá en Angostura, actual Ciudad Bolívar en Venezuela, en el Estado Bolívar, actual Estado Bolívar, y que después formó parte de la República de Venezuela en los sucesivos periodos, ¿no? Aquí hay que decir algo, ¿no, Aldemaro? Que uno a veces no lo tomamos en cuenta para precisamente el tema del Esequibo, ¿no? Sin lugar a dudas, nuestro país ha tenido, todo un proceso de lucha por la consolidación de los derechos sociales. Hemos estado en convulsión, en guerra interna durante todo el siglo XIX, y Inglaterra aprovechó eso, sin lugar a dudas. O sea, nuestra conflictividad interna por la conquista de los derechos sociales, por el acomodo interno después de la guerra de independencia, de verdad que nos impidió tener una mayor presencia y afianzar todos esos planes que existían, que se ejecutaron durante el periodo hispánico. Devastado, Jorge. Así es, después de una guerra, más de la mitad de la población, como lo dice el mismo libertador Simón Bolívar, murió en la guerra. Y por cierto, muchos de los adelantos de poblamiento que hubo en ese territorio, quedaron muy golpeados después de la guerra, y los ingleses, expandiéndose, buscando el oro. Sin embargo, logramos mantener el avance, pero en la medida en que venía, ahí pasó un poco lo que le pasó a los españoles con el mito del Dorado, ¿no? A los británicos les pasó en ese territorio que la viveza criolla, ¿no? Esa primera gran viveza criolla de nuestros aborígenes, de mandar a los españoles hacia selva adentro, ¿no? El oro está para allá, ándate para allá. Le pasó a los británicos ahí, los aborígenes, el oro está para allá. Sí. Y a medida en que iban empujando la línea para acá, ¿no? Se dice fácil, pero es un proceso complejo que, cuando estuvimos a punto en determinados momentos de dejar esto arreglado, la conflictividad interna afectó que se adelantaran esos acuerdos, y en la medida en que el tiempo pasaba, esta gente seguía explorando y detectando que habían yacimientos, ¿no? Ellos se frenan. Por fin los lograron encontrar. Sí. Al final. No, imagínate, ellos iban con dirección al Callao. Lo que pasa es que, ahí cuando ellos vieron que conseguimos la gran beta, se frenaron, ¿no? Incluso les tocó retroceder en determinados momentos, ¿no? Por ahí estábamos repasando unos mapas, hasta dónde lograron avanzar. Sí, pero hay una conseja o unos comentarios que yo recuerdo que hacían en el oriente venezolano, donde hay una altísima población indígena y una tradición histórica con relación a los pueblos originarios. Y tú sabes que hay varias comunidades que terminan en cual. Putucual, Naricual, tal. Y ellos decían que cuando llegaron los españoles, decían, ¿cuál es el sitio donde está el oro? Entonces los indígenas le decían, Naricual. Entonces cuando llegaban allá no, es en Putucual. Y esto lo tenían todo enredado. Todo enredado. Pero ciertamente hay unos mapas, creo que estamos observándolo, en algún momento lo vamos a ver por Facebook Live, que retratan el posicionamiento territorial venezolano hacia 1864. Y había un territorio del Yuruari, que es el actual Esequibo.
Y efectivamente lo vemos con un cierto dejo de nostalgia, cómo se nos han arrebatado cantidades de territorios a Venezuela. ¿Qué comentario sobre eso? Fíjate, ¿no? Si al tema de la conflictividad social interna que hemos tenido en esto, sobre todo el siglo XIX, ¿no? Una guerra tras otra, le sumamos lo siguiente, que digamos que es el punto en la llaga, ¿no? Como decimos en criollo, que cuando uno repasa la historia de las luchas que ha tenido el pueblo venezolano por garantizar sus derechos sobre el territorio esequibano, nos encontramos con lo siguiente, que es el tema de la violencia, de la amenaza con violencia permanente que ejerció el Reino Unido contra Venezuela. A sabiendas de que aquí había todo un clima de conflictividad, cada vez que nosotros avanzamos a consolidar nuestros derechos sobre el Esequibo, había la amenaza solapada de la violencia, de la invasión, de la guerra. Y ¿cómo nosotros atender una guerra contra una potencia cuando ya estábamos en una guerra interna, ¿no? No es fácil, no fue fácil para Venezuela. Y yo voy más allá. No, de eso sí no es un poco más profundo, habría que hacer la investigación más adentro, pero yo me atrevería a decir que muchas de esos conflictos que tuvimos internamente en el país fueron provocados intencionalmente por los británicos. Ahí está las memorias, los escritos de este Porter, el que fue cónsul británico aquí, que abiertamente confiesa Robert Kerr Porter, gracias, cómo él titiriteaba a nuestros líderes acá y los ponía a pelear. Y entonces, era la distracción necesaria para que nosotros no atendiéramos el asunto clave estratégico, que era el posicionamiento nuestro en el Esequibo. O sea que pero es una investigación, digamos, que está por hacer, pero lo que sí podemos y se ha avanzado es cómo ellos de verdad conspiraron, confabularon, y sobre todo, que esto es muy importante, el tema de la amenaza permanente con la guerra, llevarnos a una guerra si nosotros no aceptábamos lo que ellos proponían, ¿no? Entonces, el tema de la violencia permanente, ¿no? Del más poderoso. Entonces, en un escenario de ese tipo, ¿cómo podíamos nosotros pretender que en el siglo XIX se materializaran unos derechos del país sobre un territorio, ¿no? Y fíjate, ¿hasta qué punto nos llevaron? En el laudo arbitral de París no fuimos como Venezuela, tuvo que ir otro país. ¿Pero por qué? Porque los ingleses dijeron que no se iban a sentar con unos animales. O sea, Venezuela, fíjate tú, O sea, eso está documentado. Sí, cómo no, claro. Por eso no fuimos. Yo te tenía una pregunta, una segunda pregunta que la tengo. O sea, no fuimos con venezolanos. Pero vamos a entrar en ese tema ahorita. Pero quiero saludar a quienes nos están sintonizando a través de la Radio del Sur. Este es Viaje en el Tiempo y estamos conversando con el profesor Jorge Berrueta, quien es historiador y es magíster en ciencias de la información. Pero queremos saludar también a Rosa Amelia, que está en España escuchándonos, viéndonos, y también está Manuel, ahorita me acaban de escribir, está María Luisa Rojas, en fin, Sergio Terceira, que se llama el director de la biblioteca. Como no, por aquí está saludando Sergio. Julián Temisto Clemasa, en Barcelona, entiendo yo. Y ahora la pregunta en estos 10 minutos que nos quedan, o 5 minutos que nos quedan, en el lado arbitral de 1899, ¿qué papel jugaron los Estados Unidos? Porque ya venían en una avanzada, ¿no?, en sociedad con Gran Bretaña. Sí, fíjate. ¿No? Como nosotros, fíjate, esta es parte de toda una gran conspiración que luego se demostró, ¿no? Y por eso nos pusimos de nuevo en la dirección de resarcir nuestros derechos en este asunto, ¿no? Digamos que frente a que Inglaterra no quería sentarse sobre la base de que este era un país en guerra permanente, que aquí no había un Estado realmente sólido, que incluso nos calificaron de animales, ¿no? De que nosotros, o sea, prácticamente esta gente nos veía como nos veían los españoles cuando llegaron a estas tierras, ¿no? Pero ya era 1899, sí, claro. Este Estado estaba consolidado, republicano. Pero bueno, las potencias nos seguían viendo como no teníamos el derecho para sentarnos con ellos en un tribunal de
de ese tipo, ¿no? De allí que surgiera la propuesta de que nos representase otro, ¿no? Hábilmente los norteamericanos se meten en todo este asunto y son ellos los que van a representarnos en ese tribunal. Eso es doctrina Monroe, bueno, literalmente. En su máxima expresión, ¿no? Y bueno, son ellos a los que quienes confiamos toda esa documentación histórica que hasta el momento fue usada y con validez, digamos, para demostrar, por lo menos desde el punto de vista de lo legal, nuestros derechos sobre ese territorio. Pero bueno, con el tiempo, bueno, sabemos la de todos los venezolanos, porque esto es de los temas más estudiados por los venezolanos desde el punto de vista histórico, es precisamente el Esequibo. Yo creo que sabemos más del Esequibo los venezolanos que los guyaneses, los guayanes, la gente de la Guayana independiente, ¿no? De la República Cooperativa de Guyana, ¿no? Bueno, como todos sabemos, el laudo arbitral se pronunció en contra de Venezuela. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, con todo el dolor del alma, pues bueno, nos tocó, aquí se quejó mucha gente, ¿no? Pero bueno, el Estado ya habiéndose comprometido, pues bueno, tocó aceptar. Incluso hasta se adelantaron algunas fijaciones de por dónde iba a trazar las líneas. Estamos hablando del gobierno de Andueza Palacio. Sí, en seguidilla, ¿no? Incluso entrando en el siglo XX, ¿no? Que es lo que nos acusan, o las observaciones que hacen la República Cooperativa de Guayana, ¿no? Pero ojo, ¿por qué? Bueno, digamos que nosotros, partiendo de la buena fe de que todo lo que se hizo en una razón de justicia internacional, pues bueno, digamos que, bueno, tocó aceptar esto, ¿no? Pero cuando entramos en cuenta de que todo esto había sido parte de una gran conspiración, donde se triangularon todos los actores que formaron parte de ese tribunal en detrimento de los derechos nuestros, ¿no? Bueno, Venezuela vuelve de nuevo a retomar con fuerza la defensa y la denuncia internacional de toda esta situación, bueno, a partir de los documentos que fueron apareciendo, de la confesión que hizo el que fue juez en el tribunal, Lebros, el ruso, que hizo su confesión, y a partir de ahí, bueno, impulsamos todo un proceso por el cual para resarcir nuestros derechos, y bueno, eso nos llevó, gracias a toda esa situación, fue que entramos en el Acuerdo de Ginebra en 1966. Y bueno, de ahí se escribe otra historia en la lucha de Venezuela sobre el territorio Esequibo. Pero fíjate. Ahora, un momentico, Jorge, que dijiste algo muy, muy crucial, que es el personaje, creo que es ruso, que era, digamos, el árbitro de toda aquella situación, sí, de ese laudo, pero que fue en los años, creo que 40, cuando él pidió que se revelara un testamento en el que él confiesa que fue un fraude lo que hicieron contra Venezuela. ¿Es correcto eso? Así es. Bueno, fíjense, nosotros estamos conversando con el profesor Jorge Berrueta. En un minuto, en 2 minutos hacemos una breve pausa, pero es importante que ustedes hagan sus comentarios a través de Facebook Live o a través de los teléfonos que tenemos aquí. Ahorita los vamos a dar para que... ¿Tú los tienes ahí? Por favor, me los das para... Ustedes pueden también escribir en Facebook Live los comentarios. Manuel Lazo está en contacto. Saludos a Manuel. Y estamos conversando sobre la historia de un despojo. Estamos hablando de algo que durante más de 100 años ha sido una situación de reclamo hecho por Venezuela sobre un inmenso territorio que fue en la época, a mediados del siglo XIX, conocido como el territorio del Yuruari. Así era conocido el Esequibo. Y hay un proceso histórico que ha ocurrido allí durante estos años. Incluso en los años 60 hubo un alzamiento hacia el sur del territorio Esequibo, en el que los esequibanos, sobre todo los del territorio sur del Esequibo, pedían que fueran parte de Venezuela. Sin embargo, a través de los años, Jorge,
tanto algunos mandatarios de Brasil como los mandatarios que ha tenido la República Cooperativa de Guyana han desarrollado poblamientos y colonización hacia la zona sur de Guyana. Vamos a hacer una breve pausa y luego regresamos con más de Viaje en el Tiempo. ¿Te parece, Jorge? Perfecto. Y seguimos porque tenemos una pregunta. ¿Por qué Guyana insiste en llevar la reclamación sobre el territorio Esequibo a la Corte Internacional de Justicia? Vamos a hacer una breve pausa y luego regresamos con más de Viaje en el Tiempo. Ya volvemos con Viaje en el Tiempo. Los latidos de la patria grande. Viva Radio del Sur. La radio del sur. Diciendo la verdad al mundo. Del sur. Continuamos con Viaje en el Tiempo. Ok, aquí estamos de nuevo en la edición del programa Viaje en el Tiempo a través de la Radio del Sur. Nosotros estamos complacidos por la cantidad de personas que nos siguen. Estamos viendo imágenes aquí desde España. Saludamos a aquellos que nos ven, que nos siguen con mucha gratitud por esa frecuencia. Los teléfonos, el teléfono que a través del cual usted aquí en Caracas o en el territorio del país, bien sea en Táchira, bien en Anzoátegui, en Trujillo, en el Tigre, en Anzoátegui, en La Guaira, pueden comunicarse, hacer sus preguntas. Ahí con gusto José Blanco, ustedes escucharán la voz de José Blanco y podrán hacerle la pregunta y él nos la transmite. El 0212-994-0276. 0212-994-0276. Y también quiero recordarles los contactos a través del canal YouTube. Es arroba Viaje en el Tiempo pegado, así pegado, Viaje en el Tiempo 4348, todo pegado, arroba Viaje en el Tiempo 4348. Hagan contacto a través del YouTube, denle me gusta o síganlo, recomiéndenlo. En la medida en que nosotros tengamos mayor cantidad de audiencia, pudiéramos sacar este programa también en vivo en el canal YouTube. Mientras tanto tenemos que completar, creo que son 1000. Y llevamos no hemos llegado a los 1000 todavía, 900, casi llegamos. En verdad que si usted le da a like, me gusta, podemos llegar a esa cantidad y entonces nos ven en vivo. Como nos están viendo en vivo a través de Facebook Live, en muchas partes del mundo. Tú le acabas de enviar un gentío, Jorge le acaba de enviar. ¿Cómo no? Estamos conversando con Jorge Berrueta, quien es profesor, es historiador, y hay una pregunta que dejamos en el aire y que obviamente es, digamos, la manzana de la discordia en este asunto del Esequibo, y es que a partir de las últimas movidas, y yo insisto que esto es un asunto de orden estructural y no es un asunto con Guyana realmente. Ahí está metido la Exxon y están interesados en el petróleo, que es, digamos, y también en el oro que está en el Esequibo. No hay duda de eso. Pero ¿por qué Guyana insiste en llevar la reclamación de Venezuela a la Corte Internacional de Justicia? Bueno, fíjate, Aldemaro, ¿no? Con todo el respeto que nos merecen los pueblos del mundo y bueno, los pueblos de la República Cooperativa de Guyana, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, se trata de un país creado por intereses, ¿no? Esto es una especie de, fíjate, anterior a la creación de este país, el malo de la película era Inglaterra, ¿no? Uh-huh. Nosotros éramos el país pequeño, digamos, violentado, y fue tanta la presión internacional, incluso la que se hizo desde la ONU, que permitió la firma del acuerdo de Ginebra, que bueno, a Inglaterra no le tocó otra opción que permitir la independencia de Guayana. Pero bueno, como todos sabemos, una independencia, pero la final, la economía, los grandes negocios que se estaban haciendo ahí seguían bajo control de los británicos. Es la gran realidad. Yo me preguntaría si el pueblo guyanés realmente ha sido beneficiado de los grandes recursos que se han explotado de ahí en todos estos 2 siglos, ¿no? Si ellos realmente acceden a eso, ¿no? En qué condiciones viven, ¿no?
Alguien me decía en la calle, porque todo el mundo está aquí conversando sobre este tema, ¿no? Que esto a Guyana le pasa lo mismo que le pasaba a Venezuela cuando hicimos esas concesiones, ¿no? Por allá en principios del siglo XX con los mismos ingleses y con los norteamericanos, todas esas concesiones petroleras que te daban ahí un 1% de regalías, no era nada, y cada vez que nos atrevíamos a pedir un poco más, aquí pasaba alguna cosa, un golpe de Estado, se frenaba la situación, llamaban al presidente a consulta, o sea, nosotros éramos una especie de neocolonia, ¿no? A estos hermanos les está pasando eso, o sea, lo que está detrás de ellos no es el pueblo de Guyana, es precisamente los intereses de estas transnacionales, son los que están empujando, porque son los que se están haciendo con los recursos de ese territorio, y ahora, como vemos, del mar territorial, que es más grave aún. Me estás diciendo, perdóname Jorge, entre líneas leo que la Corte Internacional de Justicia está controlada por los Estados Unidos, por los intereses de Estados Unidos. Pues bueno, fíjate, es la gran preocupación, ¿no? Es lo que hemos visto, es lo que ha visto el mundo incluso no somos los únicos que tenemos situaciones similares, ¿no? Entonces pareciera que cuando ellos acuden a la Corte es a sabiendas de que la decisión va a ser favorable a ellos, ¿no? Pero fíjate, a los venezolanos nos asiste la verdad, y tenemos con qué demostrar esa verdad más allá de las palabras, ¿no? Venezuela, digamos que ha sido violentada en sus derechos. Hemos sido un país que ha acatado las normas, somos un país de paz, ¿no? Que bueno, hemos tratado de solucionar esto, bueno, ya lo decía el presidente Nicolás, tiende de nuevo la mano para avanzar hacia el diálogo entre hermanos, pero nosotros sin todas estas potencias de nuevo detrás, azuzando sus intereses ahí, titireteando a estas personas, ¿no? Haciéndole la invitación, ¿no? También una gran estrategia para que se zafe de esos que son los que realmente se están enriqueciendo de todos los recursos naturales y minerales que están explotando del Esequibo, ¿no? Claro, ahora Jorge, mira, a mí me gustaría preguntarte, tanto tú como historiador y como gestor de información, porque eres especialista en la materia, sí. En el juego de la información que constantemente nos llega, y en tanto el reacomodo geopolítico internacional, con la presencia de Venezuela en los BRICS, con las relaciones con China, que ahora tienen una categoría de orden estratégico, como lo ha dicho el presidente de China, Xi Jinping, ¿con qué recursos reales de fuerza cuenta Venezuela para ganar, o por lo menos lidiar favorablemente o mutuamente con Guyana los territorios del Esequibo? Fíjate, Aldemaro, ¿no? Yo siento que nosotros entramos en una batalla con un punto de digamos, de incertidumbre, ¿no? Del qué pasará. Pero como lo decía el presidente Nicolás Maduro, a nosotros en esa clase magistral que dio sobre el Esequibo, ¿no? A nosotros, a los venezolanos, nos asiste la verdad histórica, ¿no? Y yo siento, es una opinión muy, pero muy personal, que eso que Guyana aspiraba del tribunal y que Venezuela temía del tribunal, yo creo que en el fondo eso no es tan así, ¿no? Porque las pruebas son tan contundentes que si un tribunal se pronunciase en contra nuestra, pues quedaría en evidencia que está, digamos, está a favor de una de las partes, ¿no? Por todo lo que implica, ¿no? Todo lo que está detrás de esto, ¿no? Y las potencias que extraen de eso. Y en esa medida, Guyana hace como un aceleramiento de entrega de concesiones, como que antes de que pase algo, ¿no? Esa es mi humilde percepción, ¿no? Pero fíjate, lo hace en el mar, que por cierto, el mar no hay una delimitación ahí. No está definido. Entonces, bueno, Guyana le acaba de entregar ahorita concesiones por 10 años, entiendo yo, por una cantidad inmensa de dólares que seguramente ya los han recibido. Así es. Entonces, eso nos pone en alerta y preocupa esa situación. Entonces, fíjate, así como lo hemos hecho en otras oportunidades,
y bueno, le hablo aquí a todo el gran pueblo venezolano y bueno, y suramericano y latinoamericano, quienes nos escuchan, ¿no? Y a veces, bueno, hay solidaridad. Nos escuchan, ¿no?, también en Estados Unidos y en España. No, bueno, y quienes nos escuchan en Estados Unidos, en España, en todas las latitudes, ¿no? Nosotros los venezolanos, cuando hemos logrado avanzar y digamos volvernos a poner en la pelea, ojo, desde el punto de vista legal y con reconocimiento en su momento de la ONU, luego a partir del Acuerdo de Ginebra del año 66. Del año 66, 1966. Lo que hemos logrado, lo hemos logrado porque hemos actuado unidos, todos, como un solo cuerpo ante la adversidad, ¿no? Y para los venezolanos, fíjate, indistintamente, Aldemaro, yo siento que ahorita esta situación nos está reencontrando. O sea, nos estamos reencontrando en el Esequibo, pero este reencuentro sirve para muchas cosas, para el que vendrá, ¿no? Porque bueno, yo creo que esa es una de las grandes fortalezas que tenemos nosotros acá, que en estos momentos en los cuales se toca esas cosas que consideramos, digamos, sagradas y que han formado parte de nuestra educación, de nuestra formación, la de nuestros padres, las de sus padres y así sucesivamente, ¿no? Incluso esto podría temblar a muchos, ¿no? Por ahí salió los actores, pues, del gobierno norteamericano, los de Guyana, pues, preocupados porque aquí se fuese a hacer una consulta al pueblo venezolano sobre este tema, ¿no? Bueno, fíjate, hasta eso, ¿no? La preocupación de que los venezolanos demos nuestra opinión sobre este tema, ¿no? Yo pienso que por primera vez, por eso yo te decía que siento en lo personal que aquí hay un antes y un después en relación al tema Esequibo, porque por primera vez se propone, ¿no?, hacer una consulta a todo nuestro pueblo sobre esta situación, ¿no? Ok, hay un otro elemento interesante cuando observamos los mapas, Jorge, y vemos ese tránsito histórico desde mediados de 1800 hasta hoy día, y observamos, por ejemplo, lo que incluso establece, porque lo establece la Constitución de Guyana, que da por hecho el territorio limítrofe de ellos es el Esequibo. O sea, nosotros, para ellos, el borde está prácticamente muy cerca de San Félix, es decir, de la carretera que nos conecta hacia el sur, a Santa Elena de Guairén. Es eso. ¿Cómo puede entender hoy día? Es una apreciación quizás de orden especulativo. ¿Cómo entiende el pueblo venezolano, el pueblo esequibano y el pueblo guyanés esa situación? Es lo que yo me pregunto, ¿no? Y te pregunto a ti. Fíjate, ¿no? Y esto es algo, digamos, en la historia de la guerra, ¿no?, y de los conflictos, tiene que haber alguna razón por la cual un Estado militarmente más poderoso no logra materializar sus intereses demostrados legalmente sobre un territorio, ¿no? Y eso solo se explica porque aquí el conflicto no es con Guyana. Guyana es un estado satélite, con el perdón de los guyaneses y a quienes se les ha formado en ese gentilicio en los últimos 200 años, pero a ellos los crean en pleno siglo XX precisamente como una estrategia para evitar que siguiese el avance de Venezuela en demostrar pacíficamente sus intereses. Para nosotros hubiese sido fácil conquistar, o es fácil conquistar ese territorio. O sea, Venezuela tiene la capacidad militar, ¿no? Pero bueno, de eso no se trata. Nuestra revolución se asume pacífica y busca el diálogo, busca el entendimiento. Porque también sabemos que lo que está detrás de Guyana no es Guyana. Son los intereses imperiales, son los Estados Unidos, el mismo Gran Bretaña y sus intereses, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto, y sus intereses expresados en todas estas transnacionales, ¿no? Y que bueno, también recordemos nosotros
recordemos nosotros que fuera del tema Esequibo, nosotros estamos ahorita en una guerra que nuestro gobierno, nuestro alto mando militar ha calificado de guerra difusa aplicada contra la República Bolivariana de Venezuela, precisamente por los Estados Unidos y sus aliados. Y esto también uno pudiera verlo como una especie de tentación, ¿no? Para provocar a Venezuela, para que Venezuela tome acciones con las cuales ellos poder justificar otro tipo de situaciones, invasiones, ataques, otro tipo de medidas. Probablemente llamarían a los cuerpos de la ONU, que en este caso, en el caso de América, son los marines norteamericanos, sí. y bueno, y los aláteres de ese ejército. Entonces, estas cosas yo pienso que no hay que guardárselas en los centros de análisis de estrategia, hay que decírselas claramente a nuestro pueblo, que no es un tema. Fácil sería invadir ese territorio, sin lugar a dudas. Venezuela en razón de horas tomaría posesión de todo ese territorio, ¿no? Pero esto es parte también, hay que entenderlo así, que es lo que aspiran los poderes que están por detrás de Guyana, ¿no? Y precisamente no por el Esequibo, porque aquí el objetivo es apoderarse de los recursos que tiene Venezuela en el Zulia, en los Andes, en el Amazonas, en el estado, en Guayana, ¿no? Entonces aquí hay que ser muy estratégico, ¿no? Por eso, bueno, nuestra estrategia es, bueno, la diplomacia bolivariana de paz, el diálogo, el entendimiento entre los actores reales de este conflicto y, bueno, denunciando al mundo las grandes verdades, ¿no? Por eso es que somos una amenaza extraordinaria, porque estas cosas no nos las guardamos, las decimos, y a los norteamericanos odian que les tumben las estrategias, ¿no? Las conspiraciones. Ya no estamos en el siglo XIX, o sea, estos animales, entre comillas, que alguna vez nos consideraron, bueno, o sea, ya llegamos a un nivel de conciencia donde, bueno, ya no es la misma guerra. Claro. Jorge, mire, profesor Jorge Berrueta, un placer haberlo tenido aquí. Ya estamos, gracias, digamos, llegando al final. Queda mucha tela que cortar y que comentar sobre esto. Entre otras cosas, la presencia extraña de ACNUR en Guayana muy intensamente. Sí. Ya estaba en Colombia, ahora se van para la Guayana nuestra, que es el estado Bolívar. Y presencia de ONG como SOS Orinoco, triangulando con otras organizaciones que están conspirando contra el Estado y el pueblo venezolano. Muy agradecido por un toque final para Jorge. Fíjate, ¿no? Esos son alertas, Aldemaro, ¿no? Aquí, por eso desde la ciencia de la información hay que aprender a ver. Bueno, el comandante Chávez decía que el diablo está en los detalles, ¿no? Y cuando uno ve esta avanzada de todo este conjunto de organizaciones, precisamente, esos son alertas, ¿no? Ya se sabía algo, sí, ¿no? Y bueno, la unidad, solo con la unidad podemos nosotros avanzar en la solución de este conflicto. Muchas gracias, Jorge. Bueno, y espero por una nueva visita a los estudios de la Radio del Sur. Hemos así concluido con el programa Viaje en el Tiempo. Bueno, trabajamos con mucho gusto y placer para ustedes en la presidencia de la Radio del Sur, Nieves Valdés, en la gerencia de contenidos Tamar Sánchez, en la coordinación de programación Samuel Romero, en los controles José Blanco. ¿Me dijiste el nombre del apellido de tu mamá? Rosendo. Hay que nombrarla siempre, ¿viste? Las madres son fundamentales. Y quien les habla, un servidor amigo Aldemaro Barrios Romero. Hasta una nueva oportunidad. Y vamos a despedirnos con un galerón dedicado a Bolívar y que fue y es interpretado por Benjamín Rojas, Jin, galerón bolivariano. Hasta una próxima oportunidad.